Doctor José Darío Salazar Cruz, presidente del Directorio Nacional Conservador, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar ante la amplia audiencia que usted tiene en todo el país. En primer lugar, nuestros agradecimientos por una llamada generosísima de su parte para acompañarnos en nuestro 7º cumpleaños. Fue muy generoso y a la gente del partido dígale que estamos unidas en los temas fundamentales, en los principios, en los valores, en lo que justifica la existencia del Partido Conservador desde el año de 1848. Doctor Salazar, este tema de la defensa de la vida no es un tema menor. Ustedes han propuesto una reforma constitucional elemental a partir del texto constitucional que habla del derecho a la vida para hacer una elemental precisión. El derecho a la vida empieza desde la concepción del niño en el vientre materno. ¿Cómo va ese proyecto y cuáles son los enemigos que le salen al paso, doctor Salazar? Gracias, doctor Fernando. Lo primero que hay que expresar es que la Constitución Nacional en su artículo 11 dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. O sea que es absoluto, no tiene excepciones. Así lo ratificaron sentencias de la Corte Constitucional después de expedida la Constitución del 91. La sentencia 133 del 94 de la Corte Constitucional dice textualmente: la vida del nasciturus, o sea, el que está por nacer, encarna un valor fundamental por la esperanza de su existencia como persona que representa. No se requiere ser persona humana, con la connotación jurídica que ello implica, para tener derecho a proteger la vida, pues el nasciturus tiene el derecho desde el momento de la concepción. Claro. Perdón, doctor Londoño. No, adelante. Posteriormente, la sentencia de la misma Corte Constitucional en defensa de la Constitución del 91 y de ese artículo 11 que hoy existe, dice claramente: la Constitución protege la vida como valor y derecho primordial e insustituible, del cual es titular todo ser humano desde el principio hasta el final de su existencia física. Y oh sorpresa, una nueva Corte Constitucional, algunos de sus miembros, no todos, entonces ellos que son guardianes de la Constitución resolvieron vulnerar el texto de la Constitución y echar por tierra las sentencias anteriores que defendían la vida desde la concepción. Y dice la sentencia 355, comillas, del 2006, determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida es un problema al cual se le han dado varias respuestas, desde distintas perspectivas, como la genética, la médica, la religiosa o las morales, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas y cuya evaluación no corresponde a la Corte Constitucional, dice la sentencia 355 del 2006. O sea que sin argumentos de fondo, sin siquiera contraargumentar lo que habían dicho las dos sentencias de las dos Cortes Constitucionales del 94 y el 97, echaron por tierra la defensa integral de la vida desde su concepción y abrieron un boquete a la Constitución y resolvieron ellos, que no son legisladores, decir sí, el derecho a la vida es inviolable, pero con excepciones. Con excepciones, y con unas excepciones a las que se les puede aplicar la pena de muerte sin juicio. Aquí le aplican la pena a cada uno con procesos de primera instancia, segunda instancia, interviene la Procuraduría, hay derecho a la casación y le imponen una pena a 5 años de prisión o a 10. En cambio, la pena de muerte sí es sin fórmula de juicio. Una señora dice que la violaron, no prueba que la violaron y entonces la pena, no para el violador, que debiera ser cualquiera la que corresponda y ojalá sea muy severa, sino la pena es para la criatura que está por nacer. O llega otra y dice, no, es que mi hijo puede tener una deformidad y yo no quiero que nazca así.
el niño tiene síndrome de Down, va a sufrir mucho, entonces por favor a este niño aplíqueme la pena de muerte. Ah, no, con mucho gusto, pase al hospital más cercano y a ese niño lo matamos inmediatamente con el auxilio médico condigno. Eso pues es absolutamente inexplicable. Entonces la propuesta de ustedes me parece que es muy elemental. Debo decir esto en abundamiento de lo que usted sostiene. El derecho desde tiempos inmemoriales, porque esto viene desde el derecho romano y fue recogido desde el Código Napoleónico de 1804, dijo que el nasciturus tiene la plenitud de sus derechos pendente condicione, es decir, con la única condición con que el niño salga vivo. Por ejemplo, si el niño, mientras está en el vientre materno, queda en calidad de heredero porque su padre muere, en el momento en que el niño nace es heredero pleno, porque el hecho de la concepción ocurrida entre los 180 y los 300 días anteriores al parto, esta es una presunción juris et de jure, como la llaman los tratadistas y los propios códigos. Si el niño nace entre esas épocas, es pleno heredero del padre y es acreedor a esa herencia y tiene acción de petición de herencia y tiene todos los derechos consiguientes. A sorpresa, menos el derecho a la vida, doctor Salazar. Esto es inaudito. Doctor Londoño, hay cosas tan cuestionables que, por ejemplo, la sentencia T946, que es de sala de tutela, sancionó con una multa de 100 millones de pesos y suspensión a un médico de Manizales, quien en consulta ginecológica a un paciente dijo que no practicaba el aborto. 100 millones de pesos por no practicar el aborto. Por no matar una criatura. Por no matar una criatura. La sanción, debo decirlo, fue revocada después por la sala plena. Pero hay algo más. La sentencia 388 del 2009 se trató de un bebé que tenía malformaciones genéticas, el cual nació por cesárea a los 8 meses y se le administró la muerte 15 minutos después. Eso sí es homicidio. No, pero y lo otro eso también. Es un homicidio. No, siempre es homicidio, pero digo, en la legislación colombiana ya eso es un homicidio. Sí. Según el Código Penal. Claro. Y lo que se me informa es que ese procedimiento fue avalado después en sede de tutela por 3 magistrados cubiertos por una sentencia que despenalizó el aborto. Eso, doctor José Darío Salazar, eso es lo que hacía Goebbels. Bueno. Es lo que promovía Goebbels a través del doctor Mengele, lo promovía la propaganda a Mengele era eso, lo que nazca deforme, mátelo para que no nos dañe la raza. Por Dios, eso era lo que hacían los romanos en la Roca Tarpeya. Y la sentencia T585 del 2010, porque estoy dando el número de las sentencias, una mujer solicitó la práctica de un aborto aduciendo complicaciones de salud. Todos los diagnósticos de los médicos que la atendieron negaron la existencia del riesgo para la vida de la mujer. La madre decidió practicarse el aborto penalizado en forma clandestina, lo cual después informó a la Corte, y lo que se me informa es que en la sentencia T585 del 2010, la sala de tutela de la Corte lo justificó y declaró que el aborto es un derecho fundamental de la mujer. Derecho fundamental de la mujer, el aborto. Y entonces no se toma en cuenta el derecho de la criatura que está por nacer, porque el tema desde cuándo existe la criatura no es problema de la Corte. Dígame. Ese es el punto de fondo, doctor Londoño. Según los abortistas, ¿cuál es el argumento? ¿A partir de qué instante hay vida? En la gestación, el aborto se puede practicar desde el día 1 hasta el mes 9, faltando un minuto para el parto, porque entonces, ¿qué habría antes? Y es una analogía hasta boba. Entonces, ¿había una rata que muta y se vuelve ser humano en algún instante? En el momento del parto. Muchos somos ratas en el vientre y nos convertimos en seres humanos. Hay además, doctor Salazar, unos elementos muy interesantes que demuestran la vida desde el momento de la concepción. Es decir, sobre eso la ciencia médica ha hecho unos avances prodigiosos. Pero mire usted cómo todos los avances de la ciencia médica en esa materia se orientan a defender a la mujer, su equilibrio emocional, su tranquilidad, desde el momento mismo de la concepción, para que el niño nazca en las mejores condiciones. Una mujer que esté tranquila, una mujer que esté alegre, que esté optimista, que se sienta consentida y cuidada, va a dar a luz un niño feliz y un niño sano. Por el contrario,
un parto lleno de calamidades, un parto en medio de dolores, trae el peligro inmenso de los desequilibrios y de las dificultades de ese niño, que inclusive en algunos casos son problemas físicos. Una madre angustiada da a luz con frecuencia niños enfermos, físicamente enfermos. Claro, es que la tarea del Estado es exactamente lo que usted está diciendo: ofrecer orientación psicológica, nutrición prenatal y después postnatal, ofrecer un trabajo digno a la mujer para que pueda sostener a su familia y ofrecer seguridad para que no haya violaciones. Pero el Estado no puede decir, como somos incapaces de ofrecer todo eso, entonces vámonos por el camino absurdo de que maten al bebé, porque nosotros no podemos responder ni por el bebé ni por la madre. Claro, pero es que el proyecto de ustedes está concebido con una gran inteligencia. No es prohibiendo el aborto, sino simplemente declarando que si la vida es inviolable, según dice el artículo 11 de la Constitución Nacional, hay que decir desde cuándo es inviolable, desde cuándo ese derecho existe. La vida es desde el momento de la concepción, punto. Sí. Ahora, no deberíamos decirlo, porque es que la Corte o algunos magistrados han violado la Constitución. Con la actual Constitución debiera ser suficiente, el derecho a la vida es inviolable y eso es absoluto, no dice que hay excepciones como dijo la Corte, pero vamos a agregarle, aspiramos a agregarle, el derecho a la vida es inviolable y todo ser humano recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. Ahí va a ser muy interesante en el debate ver quiénes se oponen a decir que la vida no es inviolable con el hecho de la fecundación, doctor Salazar. Entonces que digan desde cuándo es inviolable la vida y desde cuándo hay que es que ese es el debate. Desde cuándo hay que respetar la vida. Desde el mes 3, desde el mes 6, desde el parto, antes de eso... Ratas. Somos ratas que mutamos en seres humanos, según los abortistas, pues. Bueno, entonces, pues todos los esfuerzos de la ciencia médica en contrario, todas las demostraciones palpables de que la criatura en toda la época evolutiva es una criatura que percibe, es una criatura que vive y vive con distinto grado de desarrollo, porque el niño que acaba de nacer no tiene el grado de desarrollo de un niño de 15 años, pues eso es obvio. El desarrollo del niño y del ser humano sigue hasta los 25 años cuando menos, desarrollo en todos los órdenes, pero empieza desde el momento de la fecundación. Doctor Salazar, estos sí son los grandes temas que hay que proponer, estos son los grandes temas que hay que defender. A ver con cuánta sinceridad la sociedad colombiana habla de la inviolabilidad de la vida y del derecho a la vida y del respeto a la vida, y especialmente del respeto a la vida de los más indefensos, los seres más indefensos que son los niños y especialmente los niños que están por nacer. Pues doctor José Darío Salazar, al pie de esta bandera, y ahí seguiremos molestándolo para que nos cuente del desarrollo de este apasionante proyecto. Muchas gracias, doctor Fernando, por su solidaridad y por su difusión. Muchas gracias. José Darío Salazar Cruz, presidente del Directorio Nacional Conservador, presentándole a ustedes el gran tema. Usted lo dijo, este es el gran tema, hombre. Es que vuelve y juega, doctor Londoño. Qué tristeza que nuestra sociedad, después de ese librito verde del 91, ni siquiera te da claridad sobre desde qué momento legalmente hay vida. Y la vida está clara, eso ya no lo explicaron, eso ya está aprendido. Eso se desde sabe, el instante de la concepción que se produce el milagro de la vida. Claro. Es que hay unos magistrados de la Corte Constitucional, y mire cómo se desmontan por las orejas, ¿no? Dice, es que ese tema de determinar desde cuándo hay vida, eso no le corresponde a la Corte Constitucional. Y entonces, ¿por qué dicen que hay vida después del parto? Dígame. ¿Cuál es el grado de conciencia que tiene el niño después del parto que no tuviera 15 días antes, o un mes antes, o 4 meses antes? ¿Y qué tal el caso porque eso sí ya está penalizado, del homicidio que cometen, penalizado? Para mí es homicidio desde el momento en el que se comete un aborto, así tenga un segundo de fecundidad. No cabe duda ninguna. Pero ¿qué tal el niño que nació de los 15 minutos lo mataron? Por eso el delito de aborto está contemplado en el Código Civil en los delitos contra la vida. Contra la vida. Esa gente no ha leído el Código Perdón, Civil. el Código Penal, perdóneme. Un Código Penal. ¿Dónde está el delito de aborto? Lo mismo que la eutanasia, que es otro problemita que está por resolver. Eso ahí viene. Claro. El doctor Carlos Gaviria Díaz lo ha movido fuerte. Claro. El doctor Kevarkian colombiano. Desde luego. Y
el delito de aborto, con el homicidio intencional, el homicidio preterintencional, el homicidio voluntario que antes llamábamos asesinato, bueno, o con agravantes. Todo eso está en el Código Penal, capítulo derecho a la vida y protección de la vida humana. ¿Desde cuándo? Desde cuando se produce el milagro de la vida, que es a partir de la fecundación. Y hablábamos del derecho a la vida con el presidente del Directorio Nacional Conservador, el doctor José Darío Salazar, senador de la República, gracias a los Seguros Comerciales Bolívar, que le ofrece a usted la póliza Automóvil Bolívar para que tenga asistencia en carretera o donde lo requiera. Llame ya al 312-2122. Seguros Comerciales Bolívar, tranquilidad para usted y su familia. 8 de la mañana, 6 minutos. Esta es la hora de la verdad.